Saludos, muy buenas noches. Entramos en la recta final de esta campaña electoral. Los gallegos estamos llamados a las urnas el próximo domingo, 21 de octubre, en una convocatoria marcada por un amplio abanico de partidos que se presentan en estas elecciones. Si bien las opciones se reducen a dos, entre aquellos que aprueban la gestión de un gobierno con las cuentas saneadas basado en el déficit público, en la contención del déficit público, y aquellos que ven que es mejor receta la de ampliar, la de incrementar el gasto social, el gasto público. Para ello me acompañan, vamos a analizar esa situación económica de Galicia, para ello me acompañan hoy, esta noche, la consellera de Facenda, Elena Muñoz. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros Roberto Lagoa. Muy buenas noches y bienvenidos, abogado. Y también Jorge Conde, bueno, abogado también como Roberto. Muy buenas noches a los tres. Bueno, lo decía, vamos a analizar un poco la situación económica de Galicia. Es cierto que estamos asistiendo estos días, hemos visto las cifras contrastan esa solvencia de la que habla el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Si bien no sé si van a coincidir conmigo en que esta campaña está siendo ciertamente atípica, en tanto en cuanto los mensajes de la oposición van más a arremeter contra los recortes del Gobierno central que analizar, que proponer, que dar soluciones, que aportar propuestas en esta campaña de cara al futuro de Galicia. Elena. Pues sí, lo que es bastante sorprendente es que parece que los mensajes que se están intentando transmitir son de luchar contra, de hay que parar a otros y estamos escuchando pocos mensajes constructivos. Evidentemente es mucho más fácil destruir que construir, pero este no es el caso del Partido Popular. El Partido Popular en estos 3 años y medio ha tenido muy clara cuál era su política económica, ha tenido muy claro cuál era su objetivo, ha tenido claro desde el primer momento que estábamos en crisis, que había que tomar medidas, que la comunidad necesitaba que esas medidas fueran puestas en práctica desde el minuto 1, y eso es lo que se ha hecho. Y el camino que se trazó desde el año 2009, este gobierno desde luego lo ha seguido y sigue teniendo propuestas, sigue planteando propuestas porque quiere que Galicia continúe siendo una comunidad, digamos, ejemplo para otras comunidades autónomas en este momento, que es a lo que nos ha llevado la política de estos años, y quiere que Galicia recupere la senda del crecimiento. Y por lo tanto yo creo que los gallegos nos piden es propuestas constructivas y que le digamos qué queremos hacer con Galicia en los próximos 4 años. ¿Se diagnosticó tarde la crisis? Eso yo creo que es evidente, que precisamente el que estemos en esta situación ahora, y creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es precisamente por haber hecho un diagnóstico tardío. Aún recuerdo al señor Zapatero hablando de la Champions League de la economía, de los brotes verdes, haciendo políticas irresponsables, como fue el Plan E, y así se ha demostrado ahora por el propio Tribunal de Cuentas. Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento clave, en un momento en el que solo hay 2 opciones: o un proyecto y un programa como el que tiene el Partido Popular, serio, responsable, con visión de futuro y visión de contener por un lado el déficit público y a la vez crecer, o por otro lado tenemos un programa basado única y exclusivamente en una frase: todos contra el PP. Preguntabas al principio por qué en estos momentos por parte de la oposición se está atacando al Gobierno central. Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla: porque no pueden atacar al Gobierno de la Xunta, porque el Gobierno de la Xunta ha respondido, ha sido un gobierno responsable, ahí están sus políticas, y por lo tanto, pues cuando no se puede atacar a uno, pues hay que ir contra el que lleva 9 meses. Es lamentable, pero es así. ¿Es factible hacer esta comparación con un gobierno que lleva 8 meses, con un gobierno que lleva 3 años y medio, y que ahí están las cifras encima de la mesa? Hombre, evidentemente que no, Elena. Nosotros ya hemos hablado en alguna ocasión de lo que significaba las elecciones autonómicas, las elecciones municipales y las elecciones nacionales. Evidentemente el ámbito autonómico es muy importante, trasciende desde luego la vida nacional, pero no lo es todo. En estas elecciones lo que se está dilucidando es quién va a dirigir la política autonómica. La política autonómica se nutre principalmente de sus presupuestos, de lo que se recoge en Galicia precisamente, y por eso la gente, cuando no tiene nada que luchar, como decía Jorge, intenta buscar en otros sitios. Yo, sin embargo, ante esta reflexión, lo que principal me gustaría destacar
es que si yo tuviera que ejercer un diagnóstico de la actuación del Gobierno en este momento, o hasta este momento, en estos 4 años, ha sido precisamente el diagnóstico de la crisis. Cuestión que nunca nadie en España había puesto en la mesa. Se habían ganado hacía poco unas elecciones, precisamente el Partido Socialista, con esos argumentos, y sin embargo Alberto desde el principio y su equipo de gobierno en las consejerías hizo una medida de austeridad. Medida de austeridad que hoy en día tiene precisamente el reflejo y las consecuencias buenas para Galicia, y ha dejado a Galicia en el estado en el que está. Y yo creo que es lo más importante a destacar precisamente de esa política. Parte de ese reflejo, Elena, es que bueno, aquí no se han tenido que subir impuestos, las tasas universitarias se congelan, también es cierto que bueno, pues no se ha bajado la nómina a los empleados públicos, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Que sí se hablan o que sí se les reprochan al Gobierno central. ¿Está ahí la diferencia? Efectivamente, hay muchas diferencias en el trabajo que ha hecho el Gobierno de la Xunta de Galicia en estos años, porque si hay una palabra que también define ese trabajo de control del gasto, ese trabajo de austeridad, es la priorización. Es decir, hemos priorizado los gastos que eran imprescindibles para afrontar por parte de la comunidad autónoma. Hemos priorizado aquellos gastos de los sectores que más lo necesitaban y lo que desde el primer momento fue un objetivo de la Xunta, que es el gasto social. A pesar de que pues hemos contado con una bajada de ingresos muy importante en los últimos 3 años y medio, lo que la Xunta desde el primer momento ha garantizado y ha blindado es ese gasto social. En este momento el 75% del presupuesto de la Xunta de Galicia está destinado al gasto social. 3 de cada 4 euros de lo que se gasta la Xunta de Galicia va destinado a ese gasto social. Y eso lo hemos podido hacer porque hemos priorizado los gastos, porque hemos intentado hacer menos en donde era posible, en el gasto superfluo, en el gasto innecesario, para poder hacer más incluso en esas áreas sociales que eran más necesarias. Por eso tenemos menos consellerías, por eso tenemos menos altos cargos, por eso tenemos menos personal de gabinete, menos organismos públicos que estaban ahí y que no se sabía muy bien qué hacían, por eso tenemos menos coches oficiales. Por eso hemos hecho una reforma de la Administración, una profunda reforma para gastar menos en el funcionamiento de la Administración y poder reorientar esos recursos ahora más escasos en las políticas que realmente necesitaba Galicia y dentro de esas políticas, evidentemente, la política social como prioridad 1 de la Xunta en estos años. Unas medidas que, no obstante, no se frenan aquí, porque por lo que hemos podido oír al candidato Alberto Núñez Feijóo durante estos días en los mítines, en los distintos mítines, va a haber más recortes en la Administración. Evidentemente, yo comentaba antes que lo que caracteriza el proyecto del Partido Popular es que tiene un proyecto claro y definido y un proyecto que no se acaba en esta legislatura, un proyecto que queremos continuar para la próxima legislatura y queremos seguir ahondando en la eficiencia de la administración pública porque creemos que se puede ser aún más eficiente, creemos que todavía hay zonas donde se pueden reducir esos gastos superfluos y esos ahorros que consigamos poder reorientarlos a reactivar la actividad económica y a volver a colocar a Galicia en esa senda del crecimiento y lo que es nuestra principal preocupación, que es la creación de empleo. ¿Contrasta la imagen con la del bipartito? Pues evidentemente sí. El bipartito se caracterizó por el despilfarro, pero bueno, eso es propio de cualquier gobierno socialista, si nos damos cuenta. Se caracterizó por gastar en sillas, daba igual el coste que tuviesen, en comprar coches, en hacer reformas en la sala donde se reúne el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia y bueno, pues en dejar la luz encendida. Yo creo que gastar la pólvora del rey, como se suele decir vulgarmente, pues es muy fácil. Con el dinero de todos es fácil jugar. Si mañana vienen y te dan una determinada cantidad y te dicen inviértala en bolsa, pues es relativamente sencillo. Lo complicado, lo responsable, el comportarse como un verdadero padre de familia, como dice y responsable padre de familia, como dice el Código Civil, o como un buen comerciante, como dice el Código de Comercio, pues es hacer lo que ha hecho la Xunta de Galicia, ajustarse el cinturón, pero en temas tan sencillos como igual la luz o el teléfono, que podemos pensar que es una nimiedad, pero es que al final es un grifo que está abierto, es un grifo por el cual se escapan muchos millones de euros y bueno, pues al final yo creo que es un tema de filosofía política. Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión.
o es tener la famosa política keynesiana, que se ha demostrado que no es válida en estos tiempos, o tener una política ya no de recorte, sino de ajuste, de lo que haría cualquiera en su casa. Si no tienes, no puedes gastar. Y yo creo que aquí pasa un poco eso. Una vez que ajustas, una vez que ya tienes el marco en el cual te puedes mover, es cuando puedes empezar a gastar, a invertir y a producir, que yo creo que es el objetivo de esta próxima legislatura. Hablaba Jorge pues del padre de familia, también lo mencionó ese padre de familia, lo veía dibujado en la figura de Feijóo, Mariano Rajoy, este fin de semana en uno de sus discursos en los mítines. Se refería un poco a que Feijóo había gestionado la economía gallega como el padre de familia que tiene que gestionar la economía pues para su mujer y sus hijos. Sí, ¿no? Además, es que desde el punto de vista del ciudadano, y también desde el punto de vista empresarial, el acierto de lo que yo significaba antes, el acierto de medir una situación concreta y sobre todo una de las medidas que implementó, que la consellera lo sabe perfectamente, que es la estabilidad presupuestaria, el que no se pueda gastar más de lo que se ingresa. Techo de gasto. Efectivamente, el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, eso es muy importante. Yo me dedico soy liquidador de empresas y administrador concursal, y precisamente es eso el ABC de las empresas. Una empresa que gasta más de lo que ingresa no puede funcionar nunca, porque lo que hace es endeudarse. Y esa es el ABC de las empresas, es el ABC de las familias, y por supuesto no puede ser de otra manera que el de la administración. Yo entiendo que lo más importante para el ciudadano hoy en día a valorar es precisamente el rigor de sus políticos en los presupuestos y el rigor del cumplimiento precisamente presupuestario. Es obvio que daba más réditos políticos el inaugurar muchas actuaciones, daba un rédito, y durante muchos años dio un rédito, y sin embargo Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular desde el principio tomó una senda completamente diferente, y es hoy, 4 años después, donde se ven las consecuencias de ese trabajo. Y yo espero que también a nivel nacional el trabajo de Mariano Rajoy y del presidente nacional y de su equipo de gobierno dé el mismo rendimiento que lo que está dando Alberto Núñez Feijóo, y que podamos ver dentro de 2 o 3 años esa mejoría que España va a obtener, y que ya desde Galicia se está viendo precisamente con ese gobierno. Consellera, socialistas y nacionalistas han insistido durante toda desde el 4 de octubre pasado, que empezaba la campaña electoral, que no se creen las cifras del déficit público, que hay unas cuentas maquilladas y que hay un deterioro claro de los servicios públicos. No sé si es así. Pues evidentemente ellos tienen que intentar desacreditar a la comunidad autónoma, pero se confunden. Se confunden porque en este momento, y siempre, pero especialmente en momentos difíciles, yo creo que todos los responsables políticos tenemos que actuar con la máxima seriedad. Y hay cosas con las que no podemos entrar a jugar porque estamos perjudicando a la comunidad autónoma. Nosotros, y lo dice el presidente Feijóo, y desde luego estamos convencidos que el esfuerzo que ha hecho Galicia en estos 3 años y medio es tremendo, que el conseguir que Galicia fuera un ejemplo de austeridad y de cumplimiento del déficit, de, como decía antes, no gastar más de lo que se tiene, es que es algo tan sencillo como esto, no gastarte más de lo que tienes, porque si no, no puedes pagar lo que debes. Entonces, eso se ha conseguido en Galicia en estos 3 años y medio, se ha conseguido colocar a Galicia como ejemplo del resto de comunidades. Tenemos ejemplos todos los días de la situación tan crítica en la que están otras comunidades que no son capaces de llegar a fin de mes y tienen serias dudas de pagar incluso las nóminas de sus propios funcionarios, algo gravísimo para una comunidad autónoma. Y con ese esfuerzo no solo lo ha hecho el Gobierno de la Xunta de Galicia, eso lo han hecho todos los gallegos y todas las gallegas. Y ellos también deben de sentirse parte de lo que se ha conseguido en estos años. Entonces, que se intente poner dudas y sembrar dudas sobre esto está perjudicando a todos los gallegos, está perjudicando a la comunidad autónoma, y algo muy importante y de lo que ahora esta comunidad autónoma disfruta, digamos, y es la confianza y la credibilidad de toda España y también de los mercados. Y eso cuesta dinero,
porque aunque no lo creamos, la confianza que tienen en ti, en las instituciones, te cuesta dinero. Y tenemos un ejemplo muy claro en lo que nos ha pasado a nivel de España con la prima de riesgo, con los problemas que hemos tenido de financiación y lo que nos está costando a todos los españoles el pagar los intereses financieros de la deuda, que es dinero que no se puede emplear ni mejorar la educación, ni mejorar los servicios sociales, ni mejorar la sanidad, sino que hay que pagarlo en los intereses de la deuda. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones y hay cosas que no deberían de entrar en un debate puramente electoralista. Alberto Núñez Feijóo, en una de sus declaraciones, aseguraba que si España hubiera hecho los deberes a tiempo, no estaríamos hablando de prima de riesgo. Hombre, yo creo que eso resulta evidente. Y como decía Elena, los ejemplos nos tenemos que remitir. Cataluña, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia. Es que son muchas las comunidades autónomas en España que están en verdaderos problemas financieros y que incluso pues, cierran a los hospitales o no pueden, lo más importante, atender el pago de sus empleados públicos. Aquí tenemos el ejemplo contrario. Decías tú, le hacías la pregunta, es que yo creo que los socialistas aquí en Galicia, o en general la izquierda, pues están cuanto peor, mejor. Lo vemos con los contratos de Pemex. Contratos de Pemex, por ejemplo. Una gran oportunidad con COA también hay varios ejemplos. Cuanto peor le vaya a los gallegos, parece que mejor les va a ir a ellos. Eso simplemente tiene un nombre, irresponsabilidad. Porque los contratos de Pemex sí que existen, ¿no? Por supuesto que existen, por supuesto. Y yo creo que lo han aclarado por activa y por pasiva, y el último, el presidente electo de México, que ha aclarado que esos contratos existen, pero por razones obvias son contratos privados, no se pueden mostrar. Por lo tanto, pues otra muestra más de cómo se está jugando con el futuro de muchas familias gallegas y se está perjudicando el futuro también de otros astilleros gallegos que en este momento también están negociando la posibilidad de hacer nuevos barcos y de contratar nuevos barcos, y bueno, estamos una vez más generando desconfianza sobre la comunidad autónoma, confianza que además es muy difícil que se consiga ganar. Elena, tú date cuenta que esto es la misma política que venimos denunciando en algún programa en el que yo he asistido, precisamente tuyo, política de tierra quemada del señor Abel Caballero. Es lo mismo, estamos utilizando quemar todo lo que no sea mío, cuando eso es un error político evidente para el ciudadano. Y el ciudadano ya está cambiando ese chip en lo que es su pensamiento. ¿Por qué? Porque ya no vale el no sumar. Ahora hay que ser positivo, hay que construir, hay que aportar. No vale decir, como esto no es mío, no procede de mi círculo y no me va a beneficiar a mí, entonces lo cerceno, lo quemo. Esa es la política que utilizó Abel Caballero y que está utilizando en Vigo. Esa es la política que están utilizando el resto de los partidos en esta campaña política. Y eso es un error político que creo que van a acabar pagando, y que además creo que es un error político que el ciudadano ya hoy en día comprende perfectamente. Yo, el tema de Pemex, si me permites, es que yo creo que hay una diferencia evidente. En el año 2009, aproximadamente en el mes de febrero, el señor Touriño iba a Barreras a hacer mítines, porque además está la fotografía de los medios de comunicación. Estuve yo en él, o sea que sí. Rodeado de los trabajadores. Esa es la diferencia. Y el señor Feijóo lo que hace es trabajar por Galicia en silencio, porque además las empresas exigen una cláusula de confidencialidad, porque además lo dijo ayer incluso el presidente de México, porque va a haber transferencia tecnológica y por lo tanto no puede ser una cosa abierta. Y bueno, ya es que lo último es que el Partido Socialista ha pedido a nivel de Madrid que se vaya a la Comisión de Secretos Oficiales a enseñar el contrato de Pemex. Es que me parece una cosa ya es kafkiana. Yo creo que se tienen que aclarar. Tienen que decir si están a favor de Galicia o en contra de Galicia. Si están a favor de que salgamos adelante de la crisis y generemos empleo, o están a favor de llenar las urnas de votos del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida y Anova. De todas maneras, voy a hacer vamos a parar aquí un segundo, porque efectivamente no deja de ser un proyecto sectorial, son astilleros, es el sector naval, pero es muy importante para la comunidad de Galicia, sobre todo porque bueno, muchos de sus trabajadores dependen de estos contratos. Sí me gustaría una reflexión en alto, y es que ya no es solo que ellos nieguen efectivamente que existen esos contratos, sino que es que están negando, ¿no?, o desmintiendo las palabras que han dicho el presidente de Barreras, el presidente de la SEPI, el director de Navantia
el director, bueno, consejero delegado de PMI, Pemex Internacional, bueno, ya al margen, pues niegan al presidente de la Junta y al presidente del Gobierno, ¿no? Y al de México. Y al presidente de México también. Bueno, claro, sí. Esto es la última parte. Volvemos un poco a la situación económica de Galicia. Comentaba Roberto Elena Muñoz que los mercados confían en Galicia, y es cierto, Galicia está colocando su deuda a un precio muchísimo más, bueno, mejor, que nos beneficia con respecto a otras autonomías. Sí, precisamente es lo que decía, el rigor presupuestario y el rigor en la empresa, y la administración no deja de ser una gran empresa, la de todos los españoles, premia una serie de actitudes, y lo que hace es lastra otra serie de actitudes. Lastra actitudes como la que yo mencionaba, la de no aportar, la de no construir, lastra actitudes, la de intentar destruir. Lógicamente, lo que necesitamos no es eso. Y hay personas que están manifestando que eso es lo que van a traer a España, conflictividad, a Galicia conflictividad, a Vigo conflictividad, y hay otras personas que con su talante político y su manera y su discurso político, como es en este momento el del presidente y su grupo de trabajo, que es el gobierno que tiene, es la de construir, la de atraer inversión, la de traer proyectos, y eso es lo que tiene que ser en política. Pese a que otras políticas puedan vender más o atraer más votos. Yo he escuchado al presidente en la radio esta mañana, y venía diciendo que él intentaba no creer que iba a ganar, sino que en el domingo, cuando la gente fuese a votar, pensase en que él era el proyecto de construcción y que el resto no lo era. Dejaba ahí bueno, esa reflexión para el ciudadano, para el oyente de la radio. Vamos a hacer un alto en el camino, ¿vale? Nos vamos a ir unos segundos a publicidad, volvemos enseguida y seguimos hablando de las cuentas públicas. Ya estamos de vuelta, seguimos con esa austeridad, con ese déficit público, contención del déficit público, emblema del PP durante estas elecciones, durante estos 3 últimos años y medio del gobierno, pero antes hubo una etapa complicada. Estamos hablando de un bipartito en la Xunta. Cuando llegáis al gobierno autonómico, os encontráis con una situación, bueno, pues con unas previsiones, un desfase en las previsiones de 2.000 millones de euros. ¿Has superado estas previsiones? ¿Has superado este desfase, Galicia? Pues estamos haciéndolo poco a poco. Evidentemente es difícil porque además nos ha tocado tomar medidas y superar y compensar esos excesos en un periodo muy difícil, en un periodo en que además se han caído mucho los ingresos. Pero esto nos lleva a reafirmarnos más en la necesidad de actuar siempre con seriedad y con rigor y de no negar la realidad. En ese momento lo que se produjo fue una negación clara de la realidad que llevó a hacer una estimación de ingresos muy por encima de lo que realmente después se iba a percibir. Y esto perjudicó no solamente a Galicia, perjudicó gravemente a todas las comunidades autónomas y a las cuentas de todas las comunidades autónomas. En concreto, para Galicia supuso casi 2.200 millones más de ingresos que se recibieron y que en el peor momento de la crisis los tenemos que devolver, y tenemos que devolvernos todos los años, nos los descuentan. Afortunadamente, este gobierno de España decidió darnos un aplazamiento a 10 años para devolver esas cantidades que se recibieron por encima de la realidad. Estamos hablando de las transferencias del Estado a la comunidad durante los años del bipartito. De las famosas liquidaciones negativas que se recibieron muy por encima de la realidad de la recaudación. Y bueno, nosotros peleamos por esa ampliación de plazo a 10 años. El anterior gobierno de España, el gobierno socialista, se negó a dar esa ampliación a las comunidades autónomas y quería que lo devolviéramos en 5 años, con lo cual el perjuicio para nosotros era mucho mayor. Pero bueno, afortunadamente, dentro de las medidas que el gobierno actual ha tomado de ayuda a las comunidades autónomas, se encuentra este aplazamiento a 10 años de esa devolución, lo que nos hace pues que podamos tener una senda más razonable de devolución de esas cantidades que, bueno, que en ningún caso se debería de haber producido.
Y es lo que hablábamos antes de la importancia de ser serios y de la importancia de reconocer la situación en la que estás. Bueno, suntuosos gastos, volvemos otra vez, suntuosos gastos en el bipartito. Se vivieron épocas de bonanza. Estaba claro que la crisis aún no había llegado, asomaba un poco la cabeza, pero aún no se había implantado. ¿Qué supondría la vuelta a este pasado cuando estamos escuchando a los partidos, tanto a socialistas comandados por Patxi Vázquez como a nacionalistas Francisco Jorquera, diciendo que la receta está en ese incremento del gasto público? Bueno, volver a esa zona del gastar por gastar. Yo creo que debemos de partir de una idea, que el bipartito tuvo 3 años de bonanza, pero también tuvo un año de crisis. El problema es que no lo reconocieron, porque yo me acuerdo un debate electoral, ya hablo a nivel nacional, que hubo entre Pedro Solbes por el Partido Socialista y nuestro candidato, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, candidato a diputado, Pizarro, Manuel Pizarro, vale. En el cual, perdón, me tenía en la laguna ahora, como ya está retirado del mundo político, me generó la laguna. Y en aquel debate, en el año 2008, en las elecciones de marzo del 2008, Pizarro dijo una por una todas las cosas que estaban pasando en España, y el señor Solbes decía que no. Y yo creo que, bueno, pues que hubo una irresponsabilidad también por parte del señor Zapatero, que recibió un Estado con superávit del señor Aznar y lo ha dejado como lo ha dejado, hecho unos zorros. Y evidentemente pues eso trae problemas. El bipartito despilfarró y lo hizo además en un momento pues eso, en que se fiaba de lo que le decían de Madrid, lo acaba de decir Elena, en donde las liquidaciones pues eran infladas. Entonces claro, si te dan más propina de la que te corresponde, pero luego van a venir a reclamártela, pues te vas a encontrar con un doble problema, que vas a comprometer un gasto con un dinero que tienes en principio, pero que luego al final tienes que devolver. Y si aún por encima ese gobierno lo que hace es incidir en que tienes que devolverlo en 60 meses, como era en su día lo acordado por el Partido Socialista, pues aún el problema es mayor. Preguntabas qué va a pasar. Yo ya te lo decía el otro día, es que ni me lo planteo, porque estoy convencido de que el Partido Popular tiene un proyecto lo suficientemente serio, acreditado por los hechos, porque obras son amores y no buenas razones, y yo creo que están ahí. Esas medidas de contención del gasto, de ajuste, de ahorro, que se han llevado a cabo durante estos años, lo que lleva al ciudadano al final es a reflexionar. Bien, nos tenemos que apretar el cinturón, pero ¿quién no se lo tiene que apretar en su casa? Es que al final volvemos a lo que te decía antes, hay que comportarse como un responsable padre de familia. El tener una deuda pública no significa, si me permites el ejemplo, igual Elena me corrige, que tener una hipoteca sobre tu piso. Tú tienes que contar con un dinero para pagar los intereses y el principal de esa hipoteca, y luego pues tienes que contar el dinero para comer, para vestir, para los colegios o para lo que sea. Entonces, la única alternativa que hay es el Partido Popular. La única coalición que tiene el Partido Popular es con la ciudadanía. Entonces, o seguimos en la misma senda que nos va a llevar al crecimiento, pero claro, previamente hemos estado unos años con un diagnóstico serio, hemos corregido unas deficiencias que había y ahora es cuando podemos empezar a crecer. Si viene un quinto partito, un cuatripartito o pentapartito o lo que sea, pues yo creo que vamos hacia el caos y nuevamente pues a planes que bueno, 8.000 millones de euros que no han valido ni para generar empleo ni para generar más que déficit público. Y yo creo que la opción es clara, o seguir en la misma senda o retroceder 4 años y bueno, pues ahí ya veremos lo que sucede, pero nada, bueno seguro. Sí, además yo ahí quería también apuntar que bueno, yo quiero romper un poco esa concepción que hay de que bueno, solamente gastando más puedes garantizar el estado del bienestar, solamente gastando más puedes pues garantizar el gasto social. Es que no es verdad. Es que no te puedes gastar más de lo que tienes. Si incrementas el gasto para el que no tienes financiación, lo que haces es no pagar.
Y si no pagas, hay proveedores que no cobran, hay, por tanto, familias que no cobran, hay empresas que no cobran, hay entidades sociales que no reciben sus subvenciones porque no tienes dinero para pagar. Entonces, esa política de gastar por encima de nuestras posibilidades, es lo que ha llevado a comunidades pues, como Cataluña a estar en la situación que a día de hoy está, como Andalucía a estar en la situación que a día de hoy está, o Castilla-La Mancha. Esa receta de gastar más sin darse cuenta de que lo que tienes que hacer es gastar lo que puedes, y tienes unos recursos limitados y puedes acudir al endeudamiento de forma excepcional, porque para eso está previsto el endeudamiento, cuando te bajan los ingresos, y tienes esas posibilidades, ese margen de maniobra, pero no se puede gastar descontroladamente, porque además, y eso, como comentaba antes Jorge, lo entiende cualquier familia. Es decir, si cualquier familia empieza a gastar independientemente de lo que ingresa, llega un momento en que ya no puede pagar sus facturas. Entonces, seamos serios, hay que gastar, es evidente, hay que priorizar el gasto, es trabajo de las administraciones públicas y es trabajo de los gobiernos, de las comunidades autónomas, del Estado y también de los ayuntamientos, hacer una planificación económica ajustada a la realidad, ver dónde hay que gastar. Tenemos que romper la cultura de que cuánto te gastas en cada cosa, no, en qué te lo gastas y para qué te lo gastas. Eso es lo que nos debemos de preguntar las administraciones y lo que seguramente el ciudadano nos está demandando. Y ser más eficientes en ese gasto y realmente saber qué es lo que queremos. Y en ese sentido, y si hacemos ese trabajo y si reducimos el gasto superfluo como lo hemos estado haciendo en estos últimos años, seguiremos teniendo margen suficiente y dinero suficiente para atender las necesidades básicas y para realmente responder a las necesidades de los ciudadanos. Sí, además lo has dicho antes, al final la política es priorizar. Exacto. Y saber priorizar, sobre todo saber priorizar. Y recogiendo las palabras de la consellera, lo que es austeridad no significa que no se invierta, no gasto, sino inversión. Aquí se ha invertido en un hospital, 1.286 millones, creo, de la Xunta en Vigo, en avales para el naval, casi 100 y pico millones, ayudas al sector de automoción, 100 millones a Citroën, ha habido ayudas, se está realizando la depuradora, también inversión de la Xunta, hay obra en el nuevo programa, ayudas a los emprendedores fiscales. Lo que se está haciendo es una inversión, una eficiencia de la inversión, no un gasto como era simplemente atacado antes como simple gasto. Y frente a ese tono positivo y de inversión, hay el frente negativo de hay que pararlos, el no a la ciudad de la justicia, que se han perdido 15 millones de euros aquí en Vigo, y otras muchas inversiones que, lo que hablaba antes precisamente, en vez de priorizar y en vez de utilizar y que esa fuera inversión, se ha producido muchas veces en gasto, ese famoso plan E que el alcalde alardea de él y que sigue alardeando, otros 25 millones de euros creo que se va a gastar, o 15 millones de euros, cuando en realidad al sector productivo ha invertido 0 euros. Y yo creo que el ciudadano es consciente ya de todo esto. Es que se han hecho inversiones sin retorno, ninguno. Bueno, el único retorno es el que tienes caminando por las aceras, claro, que llegas a algún sitio y luego puedes sentarte en un banco. Pues pero realmente hay que hacer pues un poco de inversiones que tengan un retorno para el ciudadano. El caso del hospital yo creo que es paradigmático. O sea, ahora estamos enfrentándonos a toda una serie de asociaciones promovidas por el Partido Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego, que se están oponiendo a la construcción del hospital. Pero es que hay que buscar, cuando no hay dinero, hay que buscar alguna fórmula alternativa. Aquí en Vigo, en plena crisis económica, con un gobierno del Partido Popular, sin presupuesto, porque solamente se aprobó un presupuesto en el año 2005, se hicieron aparcamientos, se hicieron centros deportivos, sin coste para el ciudadano, con un retorno. Y de una manera, pues yo creo que incluso inteligente se debe de calificar. Y eso es lo que tenemos que ofrecerle. Hoy en día el principal problema, o el tercer problema, ¿no? Lo comentábamos antes Roberto y yo, en el CIS somos los políticos, o son los políticos. ¿Pero por qué? Porque no se está transmitiendo el mensaje adecuado. Porque el político tiene que ser la solución. Porque, por ejemplo, en Cataluña, como tienen un problema financiero gravísimo, que no pueden pagar su deuda, que no pueden pagar a sus trabajadores, que tienen que cerrar hospitales y dejar de prestar servicios, tienen que sacar algún tema que maquille eso, y se inventan el tema de la independencia. Y bueno, ¿y en Galicia qué queremos?
Ayer hubo unas declaraciones muy desafortunadas por parte de un candidato de... Bueno, me imagino que te estás refiriendo a Beiras. A Beiras. Feijóo, bueno, efectivamente, ¿qué queremos? Queremos eso en el gobierno de la Xunta. Queremos que Beiras sea el consejero de Economía y Facenda de la Xunta de Galicia. Yo creo que eso sería grave. Lo que queremos es una consejera como la que tenemos aquí delante, que su rigor presupuestario lleva a que se puedan realizar inversiones en realmente lo productivo. Pero yo os preguntaría si efectivamente las cifras son las que son. Hay inversión, no ha habido deterioro de los servicios públicos. ¿Por qué se demoniza de esta manera las palabras austeridad y de déficit y control de déficit? Pues, ¿qué objetivo hay detrás? Bueno, yo creo que el objetivo es el no a todo porque sí. Ese es el único objetivo que se vislumbra, y aparte hay muy poca coherencia. Antes lo comentabas. Primero, se demoniza el control del déficit público, se demoniza que no gastemos más de lo que tenemos, se critica y se dice que así se está socavando el estado del bienestar. Y por otro lado, cuando se ve que el control del déficit público es el único camino posible hacia el crecimiento y hacia la recuperación económica, entonces tornan y empiezan a criticar y dicen que no, que las cifras realmente no son las que son, sino que ya las conoceremos. ¿En qué quedamos? O es bueno controlar el déficit o no es bueno. Y en eso nos tenemos que quedar. Además, yo creo que no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos, porque hay comunidades del Partido Socialista que en este momento está apoyando y está reconociendo la necesidad de cumplir el déficit público. Cualquier gobierno de cualquier comunidad autónoma que en estos momentos tiene la responsabilidad de gobernar en su comunidad y al que no le dan los números, es que necesariamente tiene que darse cuenta que el camino que se tenía que haber tomado era otro muy diferente, porque no hay nada peor para ningún gobierno autonómico, y yo que salgo y lo comento con mis compañeros consejeros de otras comunidades autónomas, que estar sufriendo día a día porque no eres capaz de pagar ni tus facturas, dudas si puedes pagar a tus funcionarios públicos, y es realmente un sufrimiento diario extraordinario. Y ahora contamos con algo, y es a su favor, que con lo que antes no contaban las comunidades autónomas, y es con la ayuda del Gobierno de España, con la ayuda en los diferentes mecanismos que ha puesto el Gobierno de España para las comunidades autónomas, mecanismos a los que Galicia no ha tenido que acudir porque ha hecho un trabajo continuado a lo largo de estos años. De todo el dinero que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, casi 70.000 millones de euros, Galicia no ha tenido que acudir y no acudirá tampoco al fondo de liquidez. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que teníamos que hacer y no necesitamos pedirle a nadie que nos preste dinero, porque ya nos lo prestan los mercados. Antes lo comentábamos, es que no solamente es una noticia el coste de la deuda que Galicia paga, que nos está ahorrando mucho dinero que podemos estar destinando a políticas sociales y a políticas de inversión, es que la primera noticia es que Galicia está colocando deuda y está ejecutando su programa de endeudamiento. Tenemos un 73% de ejecución del programa de endeudamiento cuando el resto de comunidades autónomas ni siquiera llegan al 50%. Y ejecutar el endeudamiento nos puede gustar más o menos. A mí particularmente pues no me gusta que nos tengamos que endeudar, pero es que es la única manera que en un momento de crisis y de bajada de ingresos de poder pagar nuestras facturas. Y gracias a que nos podemos endeudar, estamos pagando nuestras facturas. Cuando venga la época de bonanza, ya hemos puesto por ley que los ingresos extraordinarios irán a bajar ese endeudamiento, porque es la única manera que garanticemos que las finanzas de la comunidad autónoma son sostenibles, y eso no es otra cosa que garantizar el estado del bienestar, porque no debemos olvidar que las comunidades autónomas, cuando las quieren demonizar tanto, son las grandes prestadoras y las grandes garantes del estado del bienestar. Tenemos la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo más importante, y por lo tanto tenemos una especial obligación de gestionar con rigor y con responsabilidad nuestras cuentas, porque los servicios a los ciudadanos dependen de nosotros. Esas facturas que desaparecieron de los cajones del bipartito, esas facturas que estaban escondidas en los cajones del gobierno central, eso ha desaparecido en Galicia y por eso le prestan dinero. Si tuviéramos todavía hoy las facturas en los cajones, si el endeudamiento estuviera oculto, no confiarían en nosotros. Y es en la única comunidad autónoma donde confían, donde todavía se presta. Cataluña no puede disponer de ese arma, Andalucía no puede disponer de esa arma, porque nadie confía en que puedan devolver, porque tienen una falta de rigor presupuestario, que es la madre de todo del cordero, porque ahí es donde está, es de donde fluye el dinero.
Y precisamente Galicia, que lo tiene, debería estar muy contenta. Y yo creo que también el ciudadano, por decirlo también, felicitar a la consellera, está muy satisfecho de lo que está sucediendo en Galicia, muy satisfecho. Y de lo que está sucediendo en el resto de España también es muy consciente. Por eso yo creo que uno de los, quizás de los mensajes más importantes es que Galicia todavía hoy, con la que está cayendo y con toda la crisis que existe, es capaz de financiarse. Es que, perdón, yo lo que quería aquí apuntar que cuando se critica y se duda de los pagos de la comunidad autónoma, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntar es en cuánto tiempo se pagaba en la época del bipartito. Y la respuesta es que no se sabía. Cuando nosotros llegamos al gobierno no se sabía ni cuántas facturas había, ni qué tiempo llevaban pendientes, ni cuál era el importe total de esas facturas. No había ningún control de las facturas de la Administración autonómica. Y nosotros pusimos en marcha, ya al año siguiente de empezar a gobernar, un sistema de control y un sistema de registro de facturas, porque nos preocupa lo que debemos y queremos pagarlo y queremos saber cuánto tardamos en pagarlo. Por lo tanto, pues, el objetivo y la prioridad de este gobierno en pagar las facturas que debemos pues, es más que evidente en los mecanismos que hemos puesto para controlar ese gasto. Está hablando la consellera de facturas, de pagar facturas. Al margen de que se haya rebajado el tiempo de espera en el que la Xunta ejecuta ese pago de las facturas pendientes, es cierto que no ha tenido que acogerse al plan de proveedores, tampoco, como decía la consellera, al rescate al que sí han acudido otras comunidades como Cataluña. Me imagino que pues esto son pruebas más que suficientes como para saber que la gestión realizada debe ser aprobada por una amplia mayoría. Hombre, yo entiendo que sí, pero es que el tema de la reducción de los plazos de pago de las facturas es importantísimo. Importante no, importantísimo. Parece una nimiedad, pero... Porque parece una cosa simplemente, pues, de 70 días se redujo a 50. Pero es que reducirlo a 50 e incluso bajarlo, si se puede, es súper importante. Porque de ello dependen muchos autónomos, depende mucha pequeña y mediana empresa, que es el tejido industrial y empresarial de nuestro país, y por lo tanto de ello depende que coman muchas familias, de que se mueva la economía, de que se mueva el comercio, de que se dé aire a toda la situación económica, y al final pues es un ciclo, como una bicicleta que va dando vueltas. Si no hay nadie que pedale, al final la bicicleta se cae, y al final el pagar pronto y pagar bien va a redundar en que la economía mejore, en que las cifras económicas al final vayan por la senda que tienen que ir, que haya crecimiento económico y que se genere, además lo ha dicho el presidente Feijóo, lo más importante, la clave para la próxima legislatura, que se genere empleo. Con las cifras de paro que tenemos en estos momentos en este país, es el objetivo prioritario de cualquier gobierno, generar empleo. Y para generar empleo hace falta activar la economía y estabilidad. Lo que no se pueden hacer son experimentos, claro. Hay quien dice que con los recortes es imposible crear empleo. Pues yo creo que se está demostrando que no. Y además, vuelvo otra vez al Plan E. El Tribunal de Cuentas hace pocos días sacaba su informe en el cual criticaba el Plan E, que todos tenemos que recordar que era vendido como una acción política para generar empleo, y el 96% de las personas que consiguieron empleo con el plan, el fondo local, sí, no me acuerdo ahora, sí, como el FEIL, que se llamaba, sí. Pues el 96% de esas personas están en paro hoy en día, en paro. Bueno, era una medida transitoria. O sea, y aquí hubo un señor que se llama Abel Caballero que dijo que se habían generado 8.000 puestos de trabajo. Y por parte del Partido Popular se demostró con números y con un trabajo muy serio que se habían generado 400 y pico empleos. Y al final, pues el Tribunal de Cuentas está dando la razón, porque son un 4% de empleo generado. Pues la verdad, 8.000 millones de euros, que ya ni me atrevo a traducirlo a la antigua peseta, pues es parte importante del déficit de muchas comunidades autónomas. Eso presupuesto, o incluso de todo, ¿no? De la bueno, es el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia, porque esa es otra. Empezasteis con 12.000 millones de euros, era, ¿no? Sí, y se redujo a 8.000. Es que con 4.000 millones de euros menos se ha hecho mucho más, con lo cual hay otra manera de hacer política,
una manera inteligente y una manera efectiva, que al final es lo que tenemos que buscar. Permíteme una cosa, Jorge. Además, se ha reducido lo que eran gastos superfluos, precisamente. Coches oficiales, delegados creo que eran 53 o 56, han pasado a 6. Sí, la administración paralela. Efectivamente, los chiringuitos, todos esos gastos que decía la gente que no se podía reducir, en la época de estos 4 años se han reducido. Las consellerías no se podían reducir, se han reducido altos cargos. El presidente está harto de mencionarlo y de decirlo, y el resto de esa pandilla negativa de hay que pararlos, lo único que menciona es lo que ellos no fueron nunca capaces de hacer. El que no se puede, la reducción en el gasto, simplemente dicen que es en el gasto social, cuando ya lo ha dicho la consejera, que 3 de cada 4 euros referentes, eso se gasta en gasto social. Y a mí me gustaría que en ese tono positivo que yo siempre solicito o que pido a la gente, que me presente cuál es su proyecto realmente, dónde van a sacar ese dinero. Realmente no existe ningún texto, no existe ninguna idea por parte del resto de los partidos. Y el mejor programa que existe hoy en día ha sido el de la palabra intervención por parte del Estado, del Estado en este caso autonómico, en el cual ese rigor presupuestario, esa manera de intervenir en las cuentas, no dejando que se creen o que fluyan dineros por fuera y que queden descontrolados y que no vayan precisamente ni a ese gasto social ni a ese gasto de inversión. En todo caso, hay quien pide aún más esfuerzos, pero después de estos 3 años y medio de esfuerzos, porque han sido esfuerzos, claramente, ¿qué nos queda? ¿Hay algún mensaje más positivo quizás de cara al próximo año, al 2013? ¿Va realmente Galicia a poder liderar esa senda del crecimiento? Nosotros estamos convencidos de que sí. Estamos convencidos de que con el trabajo que ya ha hecho y con el que vamos a realizar en la próxima legislatura, Galicia será de las primeras en recuperar la senda del crecimiento. Y por eso seguiremos trabajando, y ese es el proyecto que nosotros le presentamos a los gallegos. En este momento nosotros queremos seguir por la senda de la reducción del gasto superfluo en las administraciones. Lo decía antes, hay margen todavía para incrementar la eficiencia en el ámbito de la administración pública, la eficiencia de los empleados públicos, sin necesidad de tomar medidas de salarios, porque bueno, tú antes lo recordabas que desde el Gobierno de la Xunta de Galicia no se ha tomado ninguna decisión de bajar el sueldo a los empleados públicos. Nos ha venido dada siempre esa decisión, primero por el Gobierno socialista, que por cierto también conviene recordar a los que ahora están criticando el que se quitara la paga extra de este año, que evidentemente ha sido una medida muy dura, pero bueno, yo no les oía criticar la medida de la bajada del 5% que decretó el gobierno de Rodríguez Zapatero. Me vas a perdonar, hay una clara diferencia, y es que el gobierno de Zapatero fue una medida que aplicó directamente, o sea, quiero decirte, perpetua, y Rajoy sí ha anunciado que el 5% es transitorio. O sea, la última bajada, perdón, la paga extra, no sé si es el 5%, es transitoria. Exactamente. Es decir, en cuanto vuelva a las arcas para siempre, que además si lo capitalizas de media en toda la vida laboral que le queda a los funcionarios públicos, es muchísimo más importe que el de una paga extra, o esta medida que es absolutamente coyuntural, y que en el momento en el que se recupere en los ingresos públicos se recuperará esa paga ahora perdida. Por lo tanto, pues yo creo que los que ahora critican esto estaban muy callados y cuando se bajó ese 5%, pero nosotros no hemos apostado por eso, hemos apostado por el incremento de la eficiencia del empleo público. Creemos que la administración puede ser más eficiente y que también los empleados pueden ser más eficientes. Comenta también el presidente en muchas ocasiones que hemos bajado de una forma muy importante el absentismo, porque yo creo que todos los funcionarios públicos y todos los empleados públicos han sabido también perfectamente el momento en que nos encontrábamos y han sabido que había que dar más. Y desde luego nosotros estamos muy satisfechos con el comportamiento de todos ellos. El otro día se lo agradecí al presidente, yo también pues quiero hacer hincapié en ese agradecimiento de ese trabajo que han hecho en estos últimos años. Y desde luego nosotros queremos reconocerle ese esfuerzo.
y queremos seguir en esa senda de eficiencia y de ir ahorrando allí donde podemos sin que afecte a los ciudadanos, mejorando esa prestación de servicios a los ciudadanos, y cuando se quiere poner en duda que se puede mejorar el gasto social, cuando practicas políticas de austeridad que son de austeridad en gasto superfluo siempre, pues los datos yo creo que nos avalan. Tenemos más hospitales públicos en construcción o digamos modificados que en la anterior legislatura, tenemos 17 centros de salud nuevos en la comunidad autónoma, se están licitando otros 15 más, hemos multiplicado por 4 las ayudas a dependencia, hemos incrementado el número de plazas para las personas mayores en 2.700, hemos incrementado el número de plazas en escuelas infantiles, es decir, tenemos mucha más, y esto no lo quiero dejar pasar porque un esfuerzo extraordinario en materia educativa. A día de hoy tenemos más y mejor atención educativa que la que teníamos hace 3 años y medio, y se ha hecho una apuesta por el plurilingüismo. Hay 145 centros plurilingües en Galicia. Esto es el futuro de todos nuestros hijos. Tenemos también una apuesta clara por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, con 40.000 ordenadores, y además en el ámbito universitario tenemos unas tasas que son en este momento las más baratas de España. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda en poder afirmar en este momento que tenemos mejores servicios públicos de los que teníamos hace 3 años y medio, y esto lo hemos hecho gracias a poder aplicar políticas de austeridad, porque no solamente lo hemos hecho, sino también que lo hemos pagado. Y esto no se podría haber realizado si no hubiéramos, digamos, hecho nuestros deberes, como siempre decimos, y si no hubiéramos tenido claro cuál era nuestro objetivo y hubiéramos trabajado por ello, como hemos trabajado en estos años. Una última ronda. Un apunte solo, un apunte. Yo creo que lo que estamos hablando en esta mesa durante todo este rato era un mensaje de economía, de estabilidad presupuestaria y demás. Sin embargo, yo creo que esa estabilidad presupuestaria tiene otra pata de la mesa muy importante, que es la estabilidad política. El gobierno del Partido Popular es el único que va a dar estabilidad política en un gobierno, porque va a ser el único que pueda hacer un mandato con una mayoría suficiente para poder gobernar. En época de crisis ya sabemos que es necesario el rigor entre las propias consellerías. Yo sé y soy consciente de que la propia consellera en las reuniones del Consejo de Política Fiscal, en ese consejo donde está con otros consejeros, discuten y son cada uno defiende su posición. Precisamente eso es lo bueno de tener un partido estable y de que haya una estabilidad política. Se discute entre ellos. No me quiero imaginar, se pone mucho de ejemplo, 5 partidos mandando en ese consejo, con un consejero de cada uno de los partidos, mandando sobre un presupuesto, lo que iba a poder ser de eso. Se pone mucho de ejemplo, pero es que efectivamente es una posibilidad que está abierta. Los gallegos aún no nos hemos citado con las urnas, será el próximo domingo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo con la consellera, que sé que la agenda es apretadísima durante estos días. Mucha suerte de cara al domingo. Muy buenas noches, muchas gracias, Jorge. Gracias. Buenas noches y gracias, Roberto. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Ya habrán pasado las elecciones y les contaremos, bueno, pues repasaremos esos resultados, a ver qué ha pasado.